Ya estamos en Facebook. Muy bien, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta mesa 5, análisis críticos de las justicias. Yo soy Araceli Olivos, me toca moderar esta maravillosa mesa aquí con Gina, Adriana, Amandín, Mariana. Es una mesa que representa un gran reto porque a lo largo de las mesas anteriores en este coloquio han salido muchos temas vinculados con la justicia, vinculados con qué es el agravio, según quién, cómo responde el sistema de justicia, qué sistema de justicia responde cuando es proveniente del aparato estatal, cómo y para quiénes funciona o es omisa la justicia penal, el pluralismo jurídico como una manera distinta de entender que hay sistemas de normas diversos más allá de solo el sistema estatal. Entonces, es una mesa que aunque es diversa, tiene sin duda sus limitaciones. Hay temas vinculados con la justicia que probablemente no se abarcarán en su totalidad o en su integralidad porque las discusiones son diversas, pero bueno, muy contenta de todos los temas que están puestos sobre la mesa y que ustedes escucharán. Quiero empezar dándole la bienvenida a Gina Rivera. Gina es trabajadora social, es magíster en estudios políticos y magíster en Derecho, área de profundización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nacional de Colombia. Gina es doctora en antropología también de la Universidad de los Andes e integrante del programa de estudios críticos de las transiciones de esta misma universidad. Ella hace parte de la representación colombiana del Grupo por el Pluralismo Jurídico en Latinoamérica, Brújula, y como investigadora ha participado en diferentes procesos comunitarios y proyectos a nivel local, nacional e internacional en temas de justicia, derechos humanos y transiciones. Bienvenida, Gina. El nombre de su ponencia es Justicia de la Intersección, análisis de una experiencia de violencia y judicialización indígena. Les invito a escucharla por estos 15 minutos y después continuamos con el programa. Adelante, Gina. Muchísimas gracias, Araceli. Muy buenas tardes a todos y a todas las escuchas, a las compañeras de mesa. Es un placer estar con ustedes. La verdad que también comparto el comentario de Araceli. Es un reto finalmente, pero también es un gusto compartir los procesos de trabajo en los que creo que todas estamos inmersas, como desde la honestidad, desde el cuerpo, desde la reflexión epistemológica. Y pues bueno, yo en estos 15 minutos intentaré presentar justamente parte de mi experiencia investigativa, de trabajo colaborativo, de acompañamiento a un pueblo indígena de Colombia, cuyo nombre en español, digamos, es Arhuaco e Ican en su lengua propia. Esta investigación es producto de mi trabajo doctoral y pues intentaré tomar al menos un par de argumentos para trabajar con ustedes y discutir. Espero que estén viendo bien mis diapositivas porque aquí lo que intento hacer es localizar la discusión. Por supuesto, todos tenemos y todas tenemos conversaciones situadas y la mía en especial se sitúa en esta zona del país. Estamos al norte de Colombia, ustedes identifican pues a mano izquierda el Mar Caribe. Este es el territorio sagrado del pueblo indígena Arhuaco, en particular me refiero al resguardo que aparece delimitado en esta zona entre el 659 y el 190, pero es compartido también por otros 3 pueblos de la sierra, los Wiwa, los Kogi y los Cancuamo, en un territorio cuya delimitación ancestral se llama, se denomina la línea negra, que es lo que ustedes alcanzan a ver hacia acá. Entonces, desde ahí, pues es el lugar donde trabajé, donde soñé, donde aprendí, donde me hice preguntas y desde donde quiero trabajar este itinerario de argumentos que intenté dividir en tres apartados. El primero, me parece importante transparentar la mirada metodológica, desde donde estoy hablando. Y básicamente es una mirada que está atenta a los lugares de la violencia,
donde se ejerce la violencia en países como el nuestro, ustedes deben saber, de larga historia de conflicto armado, pero además de traslapes de violencias de otros órdenes estructurales, por supuesto. Y entonces mi mirada, por supuesto, está comprometida con eso, con los lugares y con los sujetos y sujetas de la violencia, intentando leer desde sus experiencias específicas y desde sus cotidianidades, espacialidades, temporalidades, cómo viven la violencia. Por eso la idea es apuntarle a diversificar, a pluralizar los ámbitos discursivos del dolor, y a intentar que no solamente se vea cómo la violencia genera unas fracturas, digamos, del orden de la vida personal, espiritual y colectivo, sino también ver cómo las personas son capaces en medio de ese dolor, digamos, de esa fractura, ver alternativas y posibles salidas para enfrentarlas. Con ese método en la cabeza yo llegué con una pregunta. Y básicamente mi pregunta era sobre los desequilibrios constitutivos de la muerte violenta y sobre los manejos, básicamente con eso quiero decir las formas propias de sanación, de armonización del daño y del dolor, que en contextos muy localizados, es decir, en experiencias concretas de un pueblo como el Arhuaco, se van desarrollando. Pues con esta pregunta, básicamente, llego yo al territorio y con lo que me encuentro es con una petición muy puntual que nos hacen a varios colegas y profesionales del tema de la antropología jurídica y que acompañamos por varios años al pueblo arhuaco para desarrollar una labor pericial, que llamo un encargo pericial. Y ese encargo era a propósito de un proceso que a la fecha, este año, se van a cumplir 30 años de impunidad y que ha atravesado cada una de las instancias posibles de la justicia en Colombia. Con eso me refiero a la justicia penal militar, a la justicia, digamos, desde la perspectiva más administrativa, incluso en el orden de lo ordinario y de la justicia penal. También ha llegado a la Corte Constitucional y la más reciente de las etapas es ante la Corte Suprema de Justicia, que es donde, digamos, como que temporalmente yo conecto con esta experiencia de judicialización. Eh, la experiencia es específicamente una muerte violenta dirigida hacia tres autoridades, Sakuku en lengua Ikun, que fueron raptados, fueron torturados, desaparecidos, digamos, fueron enterrados como NN, pese que después, digamos, se encontraron sus cuerpos, y murieron en una situación muy, muy trágica y muy dolorosa para el pueblo del 28 de noviembre de 1990 al 14 de diciembre. Es decir, fueron casi 14, 15 días en los que sus cuerpos estuvieron en manos de los violentos, y los violentos ahí es básicamente una connivencia entre grupos civiles armados de estructuras paramilitares con miembros activos del ejército de la zona. Este sin duda es un hecho que se ha, digamos, enquistado en la memoria, en el sentimiento colectivo del pueblo arhuaco como un hecho realmente doloroso, como una ruptura significativa, un parteaguas para el proceso organizativo, para el sentimiento y la memoria histórica del pueblo. Y ese es el proceso de judicialización que lleva 30 años y que tristemente hoy podemos decir que es un proceso que sigue en impunidad. Sin embargo, yo entro a esta etapa de la judicialización y lo que yo veo es que hay una forma de entender la judicialización como un mecanismo particular para enfrentar la violencia. Y eso me permite a mí ver que es el origen de algo que yo quisiera, digamos, explicarles a ustedes brevemente como la justicia de la intersección. Y yo estoy entendiendo por eso un escenario en donde hay un relacionamiento entre indígenas que sufren, resisten, digamos, la violencia, el Estado que en este caso la genera y además la juzga, en el marco de unas disputas sociolegales, es decir, de un proceso de judicialización muy específico, pero que este proceso de relacionamiento no es para nada armónico ni equitativo, por supuesto, pero sí está lleno de tensiones, de movimientos. Y esas tensiones y movimientos son fruto de las epistemologías, digamos, diversas, de las prácticas de justicia y de derecho propio de los pueblos indígenas, desde las cuales ellos problematizan, pluralizan y demandan concepciones y procedimientos judiciales distintos.
hay muchas posibilidades de ver la intersección en este caso, digamos, de judicialización. Yo simplemente quiero ejemplificar dos. Una primera que tiene que ver con el orden más de lo espiritual y de lo epistemológico, y aquí no puedo desarrollar mucho, pero y tampoco pretendo reemplazar la voz de los indígenas y de las indígenas con las que trabajé, pero básicamente acercarme a sus sentidos y nociones propias de la vida me permitió ver cómo para el pueblo arhuaco la vitalidad, digamos, de los cuerpos humanos está mutuamente constitutiva o es mutuamente constitutiva de la vitalidad del territorio. Es decir, el territorio, la madre tierra, como también la denominan, es el sustento primordial y suficiente para todas las fases de la vida de lo humano, y en esa concreción de la interrelación entre territorio y colectivo y territorio y pueblo, digamos, se funde el concepto de la vida para los arhuacos y las arhuacas, pero también el concepto de la muerte, por supuesto. Y en esa medida, en tanto el territorio se relaciona con el cuerpo humano, cualquier muerte humana o incluso de cualquier ser vivo puede impactar al territorio. Y aquí es donde me parece interesante hacer la primera intersección, y es cómo se pluralizan las concepciones sobre el daño, sobre los cuerpos que pueden ser adoloridos producto de la guerra, y cómo desde una noción como la de los arhuacos aparece la desestructuración del orden, las afectaciones de los seres humanos como posibilidades de afectar al territorio y a toda la cantidad de seres espirituales, cósmicos que existen, digamos, en la relación con el pueblo. Frente a eso, una opción, por supuesto, es dejar la afectación, digamos que la afectación ruede por el territorio, pero eso genera unos impactos colectivos tremendos. Eso implica que para el pueblo los dispositivos rituales y colectivos de saneamiento propio deban circular y que ellos mismos se hagan cargo de los impactos, digamos, inmediatos e irremediables de la violencia a través de sus autoridades espirituales, de sus manejos, digamos, de reacomodar la vida y la violencia. Esto es muy importante porque es la respuesta inmediata, es decir, es lo que hace el pueblo arhuaco cuando enfrenta una situación de violencia como la que estamos hablando. Sin embargo, este dispositivo no es un dispositivo, digamos, autocontenido y no se considera suficiente, sobre todo para casos como estos, en donde hay involucrados personas, en este caso los actores armados, como agentes externos. Eso supone la creación de un ejercicio paralelo, es decir, si no es autocontenido el mecanismo de manejo interno de la violencia, lo que hay que hacer es buscar otro mecanismo. Y ese es el mecanismo que activa justamente la presencia del Estado, el que invoca, digamos, la judicialización. Y básicamente la manera como esta epistemología empieza a llenar los espacios vacíos de la comprensión de la justicia estatal para hacerle entender que hay otras formas de entender el daño, como estas que les expresaba, en donde el territorio aparece como sujeto, donde la madre aparece como sujeta adolorida por la violencia, e incluso donde el colectivo mismo es afectado. Esto me da lugar a hablar de la intersección justamente ya en el escenario judicial, y es lo que quiero trabajar con ustedes ahorita en los últimos 5 minutos. La segunda intersección es propiamente ya en el campo judicial, digamos ya cuando se invocó la presencia del Estado frente a la situación de violencia. Aquí me gustaría dedicar unos 2, 3 minutos para explicar la situación y luego presentarles un video que permita que las voces de las compañeras y los compañeros arhuacos sean los que cierren esta exposición. Básicamente a lo que me voy a referir es una suerte de innovación procedimental, específicamente de la prueba testimonial, que para el caso de asuntos penales en Colombia generalmente es una prueba testimonial personal, directa y separada, es decir, no la escucha en ninguno de los otros testigos. Pero aquí la presencia de los familiares, viudas, hijas, hijos, de los 3 mayores asesinados ante la Corte Suprema hace que haya un cambio procedimental y de hecho haya una exigencia para que se escuche, digamos, familiar y colectivamente los testimonios de las personas que fueron citadas a la Corte. Digamos que la reacción instintiva de los operadores jurídicos en principio fue resguardar, digamos, el procedimiento tal y como se define en los términos del Código Penal, y entonces con eso y sobre ese argumento lo que quisieron fue negar el acceso de las y los indígenas al recinto oficial.
Sin embargo, hay una contraargumentación jurídica que, digamos, corresponde al nivel de desarrollo del pluralismo jurídico y de la diversidad cultural en Colombia, en la Constitución y en la normatividad que le apoya, y es cómo el pueblo arhuaco logra explicar que ellos son sujetos colectivos de derecho y en este caso sujetos colectivos de dolor, y por ello, desde esa colectividad quieren presentar su testimonio y quieren ser escuchados familiar y colectivamente. Y el otro es invocar desde su concepto y derecho propio, el sentido también colectivo y participativo de la justicia, y es decir, que en las prácticas de la justicia arhuaca, esto no es un tema privado, no es un tema de uno, es un tema, digamos, que los convoca a todos y a todas. Y entonces ahí lo que aparece es este movimiento que yo les intenté explicar cuando me refería a la intersección para mover las fronteras epistemológicas, procedimentales y disputarle, digamos, a los procedimientos estatales nuevos conceptos y otras formas de ver la justicia. En últimas, con esto se consolidó, digamos, un ejercicio de colectivización del testimonio que me parece que es importante tener en cuenta para los ejercicios de justicia que involucren pueblos indígenas. Quiero dejar ahí porque me queda 1 minuto y medio y si me dan chance las colegas de la organización para proyectar el video o puedo compartirlo yo desde mi pantalla. Nos encontramos aquí en esta instalación de la Corte Suprema de Justicia con el fin de reclamar nuestros derechos de las afectaciones ocasionadas en el marco del conflicto armado y que tienen que ver el Ejército Nacional de Colombia. Venimos porque no se escucha nada, compañera. Me parece que en opciones hay que poner compartir audio de computadora. Lo están transmitiendo desde la organización, tal vez si nos ayudan, porfis. Bueno, si pudiera yo compartir mi pantalla, también lo podría hacer. Sí, me parece que estaría bien, Gina, si intentas compartir tú para que podamos oírles y les pedimos a las demás que les robamos 2 minutitos de la mesa para saldar estos problemitas técnicos, que digo, no pasa nada, así que si puedes Disculpen, por compartirlo favor. tú. Sí, nada más me tendrían que autorizar. Perfecto. Creo que ahí estamos. Si me confirman, por favor. bueno, nos encontramos aquí en esta instalación de la Corte Suprema de Justicia con el fin de reclamar nuestros derechos de las afectaciones ocasionadas en el marco del conflicto armado y que tiene que ver el Ejército Nacional de Colombia. Venimos porque el caso está en la Corte y queremos saber el avance de la investigación. Queremos que nos respondan, nos den información de la verdad, de lo que ha pasado. Emitimos una acción de revisión con el fin de que se ha revocado la decisión contra los 2 militares que tuvieron que ver, que fueron involucrados y que fueron investigados y suspendidos de sus funciones y que dejaron archivado esa investigación. Por eso venimos a que ya hacen 2 años y no ha habido avance. En eso estamos. Queremos invitar
a todos los colombianos y colombianas a que se unan a este llamado, a este clamor de los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, a saber la verdad, a tener derecho a la justicia, a tener derecho a la reparación, a que no se sigan repitiendo estos crímenes de lesa humanidad. Estamos pidiéndole al Estado colombiano que repare, que la Sierra Nevada es la reserva biocultural sagrada más importante de nuestra nación y que es deber de todos velar por la paz de nuestro país. Así que estamos aquí, las familias de los mamos que fueron masacrados en 1990, pidiendo que haya por fin una respuesta del Estado y que la sierra sea respetada hoy y siempre. Bueno, muy bien, les ofrezco disculpas por haberme tomado un par de minutitos más. Con eso termino y quedo pendiente de la conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gina. Gracias también por darles voz. Me resuena muchísimo lo que compartes, esta mirada atenta y comprometida, que además hablábamos que para ti es un compromiso político, como seguramente para todas en la mesa lo que se comparte. Esta labor pericial en el proceso de judicialización de 30 años, ¿no? Ahora escucharemos a Mandín con una lucha también de décadas, y cómo estos procesos de judicialización son aprovechados, resignificados desde los pueblos. Tomo en consideración varias coincidencias con la realidad mexicana, sin embargo, todavía por ahí algunos grises en cómo se coordinan sistemas normativos indígenas y el sistema estatal mexicano, pero súper esperanzador lo que compartes. Y aprovecho el concepto de territorio y precisamente su significación colectiva para los pueblos, perdón, y cómo el dolor tiene también estos impactos psicosociales, colectivos, más allá de las individualidades, para darle voz a Mandín, quien además nos compartirá de un caso que se ha mencionado por lo menos en 2 mesas que yo pude escuchar en el diálogo magistral. Se habló de esta lucha de las mujeres de Sepurzarco. Después en una siguiente mesa se volvió a retomar y creo que será súper importante, Amandín, escucharte con la ponencia Otra justicia es posible, que además ya eso suena muy esperanzador solo en sí mismo. Y te presento. Amandine es licenciada en Ciencias Políticas, máster en Derechos Humanos de la Sorbona y doctora en Estudios Latinoamericanos, egresada de la UNAM. Ella es también activista, feminista, formadora social, biodanzante y sanadora. Ella cofundó en 2003 la colectiva Actoras de Cambio en Guatemala. Sus líneas de investigación son violencia sexual en guerra, cuerpo, emociones, memoria, justicia y relaciones entre mujeres. Entre sus últimas publicaciones destacan La Ley de Mujeres, Amor, Poder Propio, Autoridad y Comunidad, Actoras de Cambio en Guatemala, Poner el cuerpo y la vida de las mujeres en el centro de justicia, este último de 2017, Tejidos que lleva el alma, Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado, en coordinación con Olga Alicia Paz y Angélica López. Muchas gracias, Amandín. Te dejamos el micrófono para que nos compartas. Adelante. Gracias, Araceli, gracias, Gina, por compartir toda esa experiencia. Yo soy Amandine, feminista, con raíces en Francia y muchos frutos y ramas en Avyayala, entre Guatemala y México. Llegué a Guatemala en 1998. Soy feminista y quiero solo en introducción poder como visibilizar la importancia de nombrarse como feministas y también visibilizar que podemos construir saberes y conocimientos desde la práctica política y la transformación social. En varias o en algunas mesas he podido escuchar que el feminismo
era sobre todo individualista y que solo a partir de ahora está siendo colectivo y más comunitario. Yo quisiera refutar ese tipo de pronunciamientos. Creo que esos pronunciamientos son verdades escritas desde el lugar de la institución, de la academia, que puede ser que en ese espacio se viva desde la individualidad, pero que en el movimiento social, desde siempre, el feminismo ha sido profundamente colectivo. Y quería dejarlo claro porque a veces se invisibiliza la cantidad de feministas que hemos estado vinculadas a muchas luchas y búsquedas de justicia y libertad en todas las dimensiones de la vida y en todos los sectores de la población. Y con eso quisiera también como llamar la atención sobre la posibilidad de descentrarnos de las verdades absolutas, de las verdades institucionales, de las verdades donde hay una sola única historia contada. Y en ese caso quiero compartirles una experiencia que es larga de 17 años, una experiencia colectiva, comunitaria, que ha sido tejida entre la colectiva feminista Actoras de Cambio en Guatemala y mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual en guerra, durante la guerra en Guatemala. Me propusieron o pidieron que yo pudiera compartir, a ver, algunas imágenes para poder situar desde dónde estoy hablando. A ver si de esta forma pueden ver. Ahí va. Muy bien. Entonces, hablo desde allí, desde esa construcción colectiva entre mujeres mestizas, yo de origen francés, y mujeres indígenas, que parece ser que en muchos discursos parecería ser imposible, pero creo que cuando estamos desde una posición de desarticular el poder, de desarticular todas las opresiones y poder co-crear otras vidas y transformar juntas nuestras vidas, pues creo que ahí todo es posible. Desde ahí estoy hablando yo, ese es el país de Guatemala que está al sur de México. Espero que ya estudiantes, todos los estudiantes y estudiantes de México sepan dónde se encuentra Guatemala, y hablo en particular del norte de Guatemala, que ha sido pues un territorio masacrado, despojado, y donde la violación sexual fue cometida de forma masiva y sistemática durante la política de genocidio en Guatemala, que duró más o menos de 78 a 86 dentro del marco del conflicto armado. Entonces, les voy a proponer descentrarse justamente de esta idea de justicia hegemónica que solamente pasa por el Estado, por los procesos judiciales, para poder abrir la mirada y empezar a colocar nuestras vidas y nuestros cuerpos en el centro, es decir, poder redefinir caminos que puedan responder a nuestras necesidades de justicia. Y en ese caso, en nuestra experiencia, el lugar de la justicia ha sido el grupo de mujeres, no ha sido el tribunal. Y el enfoque o el procedimiento o la estrategia que ha permitido construir condiciones de justicia han sido articuladas alrededor de dos objetivos. Uno, reparar los inmensos daños que los crímenes sexuales han generado en la vida de las mujeres mayas, víctimas de violación sexual en guerra, reparar todos los daños en todos los ámbitos. ¿Eso qué quiere decir? En el ámbito del cuerpo, en el ámbito de la autoimagen, de la relación afectiva, de la relación comunitaria y también de la relación con el cosmos. Y en segundo lugar, poder recrear algo nuevo cuando el pasado no puede ser redimido. Lo único que podemos hacer es empezar a cambiar nuestro lugar con respecto al pasado y hacer memoria, sanar esa memoria para que el pasado ya no defina nuestro presente y empezar a construir algo nuevo, crear
condiciones de vida contentas, como dicen las compañeras Chu y Mam. Para empezar, digamos, a crear condiciones de justicia en casos de crímenes sexuales cometidos durante la guerra, pero también cometidos en otros ámbitos y a otras épocas de paz, llamadas de paz para nosotras, es fundamental crear un espacio social de confianza que escuche y que crea. ¿Por qué? Porque hay una estigmatización social tal alrededor de la violación sexual que muchas veces no podemos hablar, no es que no querramos hablar, es que no hay condiciones de escucha para poder hablar. Cuando empezamos a hablar, lo único que encontramos es represalia, es amenaza, es estigmatización de que nosotras nos entregamos, nos ofrecimos. Las mujeres mayas que fueron objeto de estos crímenes fueron tildadas de haberse entregado al ejército, traicioneras de la comunidad, de haber enamorado al ejército, de ser quitamaridos. En fin, hay muchísima estigmatización social dirigida a que no podamos hablar y a callar. En el momento que empezamos a hablar, entonces es cuando podemos también empezar a aliviar el corazón, sanar el daño emocional generado por tanta crueldad, por tanta violencia. Al poder ser escuchadas, al poder nombrar la experiencia desde sus propias vivencias, en sus idiomas, desde sus propias emociones, lo que generó en sus vidas, entonces empiezan a nombrarlo fuera del tabú, fuera de la vergüenza, empiezan a nombrarlo como crimen y de esa forma se desplaza la culpa desde dentro hacia afuera y colocamos la responsabilidad donde se tiene que colocar sobre los perpetradores. Y sanar la culpa no es solamente un proceso intelectual de entender por qué sucedió, de politizarlo, de enmarcarlo dentro de la política de genocidio y la política de tierra arrasada que se dio en Guatemala, sino que también y sobre todo es un cuerpo, es un proceso corporal. El cuerpo es un territorio, es nuestro primer territorio, como dicen las feministas indígenas, es el territorio que fue arrebatado, que fue invadido y que fue cruelmente torturado. Por lo tanto, es desde ese cuerpo que tenemos que recuperarnos, recuperar nuestra vida a partir de ese cuerpo, recuperar la posibilidad de sentirse cómoda y segura en el cuerpo para poder retejer la confianza en la vida. De ahí la importancia de empezar a ver que la justicia responde o tiene que responder a mucho más ámbitos que solamente el ámbito legal. También se trata de poder recuperar nuestros poderes propios y colectivos que han sido despojados a través de la violación sexual. Se trata de incorporar también en nuestra forma de sanar la posibilidad de sustituir la memoria corporal dolorosa por una memoria corporal reconfortante. Empezamos a sustituir la crueldad y el daño, reencontrándonos con las otras desde la ternura, desde la posibilidad de abrazarnos, de acariciarnos, y así vamos dejando la culpa, la peligrosidad, vamos dejando la humillación y las sensaciones que no valemos nada, que estamos muertas en vida. Así que para nosotras, de la misma forma que lo pone Benadas, la justicia no radica en grandes gestos institucionales, sino en una política de reparación cotidiana, como planteadas un descenso en lo ordinario, que permiten regresar a la vida, estar de vuelta, renacer como mujer nueva, que son las palabras que ponen todas las compañeras con las que hemos trabajado. Y esa posibilidad de sentir que estoy de vuelta, que estoy de nuevo viva y con ganas de vivir la vida, crea condiciones para reexistir, pero renacer desde otro lugar. La reparación no es volver
para nosotras no es volver al lugar anterior, inicial, del que partimos cuando se dieron los crímenes sexuales por parte del Estado, sino realmente recrear un nuevo lugar donde nosotras recuperamos nuestra voz, nuestra legitimidad y la posibilidad de co-construir nuestra vida desde la libertad con otras. Yo cito a una de las mujeres que plantean: desde que yo empecé a organizarme con otras mujeres, me empecé a sanar, a salir y ver la luz del sol de nuevo en mi vida, porque ya no podía más, sentía la muerte en vida. Ya renací, estoy de vuelta. Ahora tengo muchas ganas de hablar, de bailar, estoy feliz, feliz, muy feliz. Y esa felicidad como indicador de lo pleno y de lo digno, ¿no? No esa felicidad barata comprada a partir del neoliberalismo. Estamos hablando de una felicidad que sale del corazón por haber logrado transformar su vida y sentir que ya no están en manos de ellos, sino que su propia vida y su cuerpo están en manos de ellas. Entonces, al haber recobrado ese poder sobre la vida y sobre el cuerpo, ahí hay varias imágenes para dar como idea de lo que hemos estado y cómo hemos creado esos caminos conjuntos de justicia. Una vez recuperado todos esos poderes sobre el cuerpo, sobre la vida, posibilidad de transformar el dolor y ya no aguantar ninguna situación de violencia, las mujeres decidieron entonces ocupar el lugar de la comunidad, ocupar el ámbito de lo común y de lo público desde esa voz recobrada, esa legitimidad recobrada para nombrar su propia historia y para existir de forma legítima. Y esto lo hicieron a través de festivales por la memoria. Empezaron a ocupar el lugar de sus comunidades y también del país, porque esos festivales por la memoria, que duran en general 3 días, se dan a diferentes niveles: comunidad, región, también a nivel del país. A partir de estos festivales, entonces, pudieron ocupar el espacio público desde la legitimidad, recreando la historia desde su propia voz y desde sus propias experiencias, y por lo tanto creando nuevos valores alrededor de las mujeres. Ahí entonces empezó el proceso de dignificación frente a los otros. No están ya esperando que alguien más les venga a dignificar o que alguien más reconozca su verdad, sino que ellas mismas la reconocen, la nombran, y de esa forma esa verdad se va instalando en el imaginario colectivo, en las representaciones sociales. Convocan también así a toda la sociedad a repensar las prácticas y las mentalidades violentas, racistas, que permiten, justifican y promueven los crímenes sexuales contra las mujeres. En esos espacios públicos han permitido así también que muchas otras mujeres recuperen el alma, sientan y sepan que que no son culpables. Y ellas mismas se volvieron referentes. Entonces, de estigmatizadas por puta, por haberse entregado al ejército, estas mujeres empezaron a ocupar el espacio desde su autoridad y a ser reconocidas como autoridad por el resto de la comunidad cuando se trata de problemas de violencia. El otro punto importante en estos espacios comunitarios donde se afirma la verdad y así se contrarresta, digamos, la verdad oficial, patriarcal y contrainsurgente, de diferentes formas lo hacen también a través de teatro. Lo importante también allí es que entonces se desarticula la estigmatización social, ¿sí? Nuevos referentes dignos alrededor de ellas se van construyendo y devuelven la vergüenza en un acto de justicia, devuelven la vergüenza a los perpetradores. Ese revertir la vergüenza y revertir el miedo toma
como mucha fuerza para ellas y para muchas de nosotras que lo hemos vivido. Los scratches son un poco tienen un poco ese sentido de hacer cargar la vergüenza social hacia quienes perpetraron los crímenes, nombrándolos, desvelándolos, para que no puedan seguir haciendo daño, ¿no? El motor de esta ocupación del espacio público, desde el nombrar la verdad, su verdad, tenía que ver con construir condiciones de no repetición para que no siga sucediendo ni a sus hijas ni a sus nietas. Dicen, es importante, y concluyo acá, que hagamos los festivales en nuestra comunidad para que las personas se sigan dando cuenta del poder que tenemos, porque también se dan cuenta que si hay un grupo en nuestra comunidad en lucha para que ya no haya violencia sexual. Y eso, todo ese conjunto de estrategias, tanto de sanación, de contención, como de poner límite y defensa del cuerpo y territorio, es lo que llaman la ley de mujeres. Ahora hay ley porque hay quien nos escucha y porque nos protegemos y defendemos entre nosotras. Muchas gracias, Amandín. Bueno, sí, como decíamos, muy esperanzador y creo que confirma el nombre de la ponencia, que otra justicia es posible. Me llama mucho la atención que por supuesto no mencionaste nada del proceso de judicialización de esta lucha, y la verdad es que eso es clave para toda esta construcción que compartes. Y justo en ese sentido de encontrar reparaciones en la colectividad, de reapropiación colectiva, de estas condiciones de vida contenta y de los procesos de dignificación que tú mencionas, vamos a escuchar a Mariana con un proceso que digamos ahora ya desde México y desde otro ámbito, pero que también refleja el uso de la tortura sexual como una forma de control social, pues que otros procesos son posibles. Entonces, bueno, para darle la palabra a Mariana, la presento. Mariana Sánchez es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derechos Humanos por la misma institución, con la tesis Tribunales Simbólicos, Justicia Alternativa para las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Contextos de Conflictos Armados, egresada de la Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente en proceso de elaboración de tesis. Su ponencia se titula Mujeres de Atenco, Resistencia y Agencia en un caso de injusticia testimonial. Adelante, Mariana, muchas gracias. Muchas gracias, Araceli. Pues antes de empezar, me gustaría agradecer al CIEG y al Colegio de México por la organización de este espacio, también a Gina y a Mandín por compartirnos información tan importante y tan interesante. Y también me gustaría hacer un par de comentarios antes de empezar propiamente la ponencia. Me gustaría también agradecer a mis compañeras y compañeros del Círculo de Lectura, en donde compartimos reflexiones sobre la obra de la doctora Fricker, a Julieta, a Gira, a Sandra, a Kevin, a Felipe, a Víctor, a Harold y a Andrés. Muchísimas gracias por construir un espacio tan solidario y tan colaborativo. Y pues bueno, durante toda la ponencia suelo referirme a las mujeres de Atenco, pero creo que lo justo es decir que pues estas mujeres tienen nombre, ¿no? Tienen un nombre, tienen una historia. Entonces, déjenme les comparto una foto. Denme un segundo. ¿Ya se ve ahí mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, ahí. Creo que no pude poner la presentación. Pero bueno, esta es una fotografía de las mujeres de Atenco a las que voy a referirme. Y bueno, ellas son Mariana, Georgina, María Patricia, Norma Aide, Claudia, Bárbara Italia, Ana María, Yolanda Cristina, Patricia y Solen Gabrielas. Para todas ellas, mi absoluta
admiración y agradecimiento por esta lucha tan valiente. Y bueno, voy a empezar con la ponencia. A casi 2 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera la sentencia Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México del 28 de noviembre del 2018, todavía no hay avances sustanciales en las investigaciones relacionadas con los hechos. Este trabajo es un intento por hacer una brevísima recapitulación, primero, de los hechos que llevaron a estas 11 mujeres a pedir justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y segundo, de aspectos centrales de la sentencia emitida por la Corte Interamericana. Pero es sobre todo un ejercicio para visibilizar cómo las mujeres víctimas de este caso lo fueron también del tipo de injusticia que caracterizaré más adelante, es decir, la injusticia testimonial, y de los esfuerzos mediante los cuales se volvieron actoras políticas en la lucha contra la violencia sexual y la represión estatal. Bueno, ¿qué pasó en Atenco? Primero quería comentarles a las asistentes que nos ven de otras partes del mundo, pues que el Estado de México es un estado que se encuentra en el centro sur del país, y los municipios de Atenco y San Salvador Atenco, donde se llevaron a cabo estos hechos, se encuentran en el oriente del estado. Bueno, derivado de un ataque a un grupo de floristas, activistas y personas solidarias con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, alrededor de 206 personas, entre ellas 50 mujeres, fueron detenidas como resultado del operativo ocurrido entre el 3 y 4 de mayo del 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México. El operativo, que contó con el despliegue de aproximadamente 700 miembros de la Policía Federal Preventiva y más de 1,800 agentes municipales y estatales, puede rastrear sus orígenes en las disputas entre el gobierno federal y la sociedad organizada por la expropiación de tierras campesinas a raíz de la pretendida construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México durante la administración del entonces presidente Vicente Fox Quesada. Desde ese entonces, las mujeres participaron activamente en las manifestaciones y acciones políticas llevadas a cabo para defender la tierra, y su incursión en el espacio público fue evidente, constante e incómodo para las autoridades. Las detenciones del 3 y el 4 de mayo se caracterizaron por el uso excesivo de la fuerza y por realizarse de manera arbitraria, colectiva e indiscriminada. Entre las detenidas había manifestantes, sí, pero también había transeúntes, periodistas y personal sanitario. La violencia policía se intensificó durante los traslados hacia el centro penitenciario y aún después de haber llegado a esas instalaciones. No solo hubo manifestaciones de violencia física, 31 de las 50 mujeres que fueron detenidas en los operativos manifestaron haber sido víctimas de violencia sexual por parte de la policía, es decir, la violencia se vivió de manera diferenciada entre hombres y mujeres. Y bueno, en este punto es interesante saber por qué se buscó la justicia interamericana. Al momento de la detención de las mujeres, se les impidió interponer la denuncia ante el Ministerio Público que tomó su declaración. Fue hasta el 12 de mayo que la Fiscalía Especializada de Delitos Violentos contra las Mujeres tomó dicha declaración. A ninguna de las mujeres detenidas se les informó sobre las razones de su detención. Fueron recluidas en el penal de Almoloya de Juárez, mejor conocido como Santiaguito, y fue hasta varios días después cuando se les dio a conocer el motivo de su detención. A una de ellas la acusaron por los delitos de ultraje a la autoridad y portación de arma. Al resto se les acusó por los delitos de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, y a 2 de ellas se les acusó además por el delito de secuestro equiparado en contra de elementos policiales. Los elementos probatorios en los que se avanzaron las acusaciones en contra de las mujeres fueron de testimonios completamente contradictorios de algunos policías que participaron en estas detenciones, y a pesar de eso tuvieron pleno valor probatorio. Mientras que desde un inicio se desestimó completamente el testimonio de las mujeres a la hora de denunciar las agresiones sexuales que habían sufrido por parte de los policías. 6 de las mujeres, de las 11 mujeres que llevaron su caso ante la comisión, pudieron enfrentar el proceso penal en libertad, bueno, en supuesta libertad, porque tenían que hacer visitas periódicas a los juzgados, y esto evidentemente representaba situaciones de revictimización y violencia. Una de las mujeres estuvo 2 años en prisión,
y el resto de ellas pasó un año ahí. La credibilidad de las mujeres fue puesta en duda de manera sistemática desde el momento en que sucedió la represión estatal y durante todo el tiempo que duraron los procesos penales. Luego de múltiples denuncias y supuestas investigaciones en contra de algunos policías de menor rango, no hubo ninguna sentencia condenatoria. Ante una inminente falta de acceso a la justicia, tanto en el foro local como en el foro federal, 11 mujeres decidieron llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto sucedió 2 años después de ocurridos los hechos, es decir, en abril del 2018. En noviembre del 2011, la Comisión Interamericana declaró la admisibilidad del caso con el informe Mariana Selva Gómez y otras. Y fue hasta marzo del 2013 cuando la comisión celebró una audiencia pública sobre el fondo del caso. Y esta fue la primera vez en que una de las mujeres víctimas, Bárbara Italia Méndez Moreno, pudo rendir testimonio en condiciones dignas e imparciales. Luego de un largo proceso y a pesar de haber recibido 4 prórrogas, el Estado mexicano no avanzó en el cumplimiento de las recomendaciones hechas por la comisión, por lo que se envió el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el órgano jurisdiccional del sistema interamericano. El 28 de noviembre del 2018, la Corte emitió la sentencia en donde encontró responsable internacionalmente al Estado mexicano por la violación a los derechos a la integridad personal, a la vida privada y a no ser sometida a tortura, al derecho a la libertad personal y el derecho a la defensa, a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, entre otros. La Corte concluyó que las agresiones en contra de las mujeres constituyeron actos de tortura y violencia sexual, y que los cuerpos de las mujeres fueron usados para enviar un mensaje de represión, para dispersar la protesta y asegurarse de que no volviera a cuestionarse la autoridad del Estado. Se trató, dijo la Corte, de una violencia misógina, estereotipada y discriminatoria que pretendía castigar a las mujeres por incursionar en el espacio público y abandonar el espacio doméstico. Bueno, en este momento me gustaría volver a la categoría que les había mencionado desde un principio de la ponencia, es decir, de la injusticia testimonial. ¿Qué es la injusticia testimonial? Bueno, según la doctora Miranda Fricker, un hablante sufre una injusticia testimonial si los prejuicios del oyente lo llevan a otorgar al hablante menor credibilidad de la que le hubiera concedido en otras circunstancias. Las víctimas de este caso recibieron una credibilidad disminuida por parte de los agentes ministeriales y el personal médico-legal a la hora de rendir su testimonio. Además, los medios de comunicación y las más altas autoridades se encargaron de poner en tela de juicio la veracidad de los relatos de las mujeres detenidas. Las mujeres de este caso fueron estigmatizadas públicamente como guerrilleras por el gobernador del Estado de México, que ahora expresidente Enrique Peña Nieto, el secretario general de Gobierno del Estado de México y el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal. El daño ocasionado por la injusticia testimonial ocurre en varios niveles. El déficit de credibilidad no permite al hablante ser considerada una interlocutora confiable y, por tanto, es excluida de una comunidad epistémica, lo que la imposibilita de participar en la creación de significados compartidos. El excluir la experiencia de las mujeres en las construcciones históricas en proceso de justicias transicionales o en cualquier tipo de conflicto social es un fenómeno más que recurrente. Por otro lado, el no considerar a una persona como sujeta apta para el conocimiento le niega racionalidad, y dicha cualidad está asociada, al menos en Occidente, con la idea de dignidad humana. Por ello, el rendir testimonio en un espacio de respeto fue uno de los pasos más importantes para que las mujeres de Atenco cobraran agencia y dejaran constancia de su experiencia. ¿Quién tiene derecho a narrar? ¿Qué voces están autorizadas y cuáles no para participar de la creación de discursos compartidos? En 1988, Gayatri Spivak publica el ya afamado texto ¿Puede hablar el subalterno?, e introduce el concepto de violencia epistémica que se refiere a la alteración, la negación y en casos extremos como las colonizaciones, extinción de los significados de la vida cotidiana, jurídica y simbólica de individuos y grupos. El subalterno tiene la posibilidad física de hablar, pero en realidad no tiene la posibilidad de ser escuchado como un interlocutor fiable cuando se construyen los discursos hegemónicos que dan sentido a todas las actividades humanas. El sujeto subalterno es aquel que no tiene representación, es el otro que no tiene voz ni poder. La posición discursiva del subalterno es la de aquel que no puede hablar ni responder, pues se han creado mecanismos estructurales del silenciamiento en torno suyo.
Creo que la injusticia testimonial es uno de los mecanismos a través de los cuales se nos ha negado a las mujeres históricamente la posibilidad de denunciar la violencia diferenciada que sufrimos en distintos contextos. Y en este momento me gustaría cerrar con las estrategias de resistencia y agencia que estas 11 mujeres llevaron durante sus procesos. Suele ocurrir con frecuencia que la justicia internacional representa el último recurso institucional de las mujeres cuyos derechos humanos han sido vulnerados por agentes del Estado y cuyas exigencias de justicia no se ven satisfechas en la justicia nacional. Bueno, en este punto quiero aclarar que hablo de esfuerzos institucionales porque como bien dijo Amandine, pues las mujeres siempre han encontrado formas comunitarias para tratar de organizarse, de sanarse. Entonces me refiero a un esfuerzo institucional. Para las mujeres de Atenco no fue un camino fácil. Ellas decidieron llevar su caso a la Comisión Interamericana en 2008, es decir, 2 años después de ocurridos los hechos, y no fue sino hasta 2018 que la Corte dictó la sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano. La sentencia no solo representó un triunfo para las mujeres víctimas de este caso, sino que contribuyó a visibilizar y poner en el debate el fenómeno de la tortura sexual por parte de los agentes estatales en contra de las mujeres detenidas como una estrategia de represión política. Las mujeres de Atenco, conscientes de las fallas estructurales del sistema de justicia mexicano, alzaron la voz al lado de otras víctimas y crearon la campaña Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual. La campaña busca visibilizar y combatir la tortura sexual contra mujeres que son atacadas y o detenidas por agentes policiales, militares o marinos, comúnmente en el marco de supuestas políticas de seguridad del Estado, así como evidenciar que se comete con diferentes objetivos, como son la represión, la intimidación, la humillación y la generación de pruebas inculpatorias. Y aquí sí me gustaría preguntarme, ¿por qué el sistema de justicia penal está funcionando como un instrumento de represión para las mujeres? Esta campaña es uno de los medios a través de los cuales las mujeres convirtieron sus experiencias personales en una experiencia política, ahora inserta en el discurso jurídico y en la memoria colectiva. Su incansable búsqueda por la verdad, por la justicia y por la reparación las llevaron a resistir los ataques orquestados por las más altas autoridades estatales. Su organización y solidaridad con otras víctimas las hacen hoy grandes referentes en la lucha contra la violencia y la tortura sexual. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, también por haber sido tan precisa con el tiempo. Y justo me das una muy buena pauta para pasar a la última ponencia. Resalto de lo que nos compartes, que la campaña Rompiendo el Silencio es una campaña sin precedentes en el país, y la importancia justo de extender lazos hacia otras mujeres a las que también se les ha negado la voz, que también han sido estigmatizadas, criminalizadas. Y justo hablando de la criminalización, es muy importante transitar de lo que más o menos se ha tocado hasta ahora, ¿no? Al atender a la justicia del Estado, pero ¿cómo es cuando el Estado usa, ¿no?, su brazo más violento, el brazo punitivo, y qué repercusiones tiene y sus impactos diferenciados en las mujeres? Entonces, con esto quiero darle la bienvenida ahora a Adriana y presentarla. Si puedes, Mariana, creo que sigues compartiendo pantalla, entonces seguimos viendo tu pantalla. Mientras tanto, presento a Adriana. Adriana Ortega cuenta con varios años de experiencia en el análisis de datos con perspectiva de género y especial enfoque en temas de violencia, seguridad pública y justicia. Ha laborado en el sector público, en consultorías privadas y organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es analista de datos en Intersecta, Organización para la Igualdad, y su ponencia se titula La prisión preventiva y su impacto desproporcionado en las mujeres. Adelante, Adriana. Gracias, Araceli. Pues muy buenas tardes a todas. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a este espacio pues tan importante, y me gustaría felicitar también a las demás panelistas. Creo que todas sus investigaciones son muy pertinentes y nos ayudan justo a mirar la justicia desde otros enfoques, que ahorita es básico, ¿no?
Y pues por mi parte yo les voy a estar hablando, como ya dijo Chely, sobre la prisión preventiva y su impacto desproporcionado en las mujeres privadas de la libertad en México, sobre todo desde un enfoque cuantitativo, ¿no? Bueno, primero les voy a dar un poquito de contexto de por qué nos interesó este tema. Como se sabe, en el marco de la guerra contra las drogas, el expresidente Felipe Calderón implementó varias políticas de seguridad, entre las cuales se propuso una especie de régimen de excepción dentro de la Constitución para perseguir ciertos delitos. Y este incluyó el encarcelamiento automático por ciertas conductas que se han calificado popularmente como delitos graves. Y este cambio se hizo específicamente en el párrafo segundo al artículo 19 constitucional. Y a diferencia de la prisión preventiva justificada, que es una de las 14 medidas cautelares que se especifican dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la lógica de la prisión preventiva oficiosa, los juzgadores y las juzgadoras no tienen oportunidad de evaluar como caso por caso para salvaguardar el proceso o para salvaguardar los derechos de las víctimas, ¿no? Hoy en día los supuestos se han ampliado de manera significativa y actualmente las personas van a la cárcel de manera automática por relacionárseles con delitos que varían desde el secuestro, delitos contra la salud, el uso de programas con fines electorales, feminicidio e incluso recientemente robo a casa habitación, ¿no? En este sentido, organismos internacionales se han pronunciado en contra de estas medidas, ya que vulneran derechos como la presunción de inocencia, la libertad personal y la integridad personal. Y esto también se menciona en la sentencia justamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra el Estado mexicano, como ya bien lo planteó Mariana en su intervención. Y una de las recomendaciones va en este sentido, ¿no? Y lo menciono tal cual como se plantea en la sentencia. El peligro procesal no debe asumir, sino realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. Al aplicar justo la prisión preventiva oficiosa se pierde toda oportunidad de hacer esto, ¿no? Y ahorita les voy a empezar a compartir mi pantalla, que les quiero enseñar algunas gráficas. No sé si ya se esté viendo mi pantalla. Bueno, teniendo este contexto en mente, me gustaría pasar un poco a los datos históricos sobre las personas privadas de la libertad. Y no quiero dejar de mencionarlo, que para este artículo se utilizaron los cuadernos mensuales de información penitenciaria nacional, que gestiona justo el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. Y para el análisis de este artículo se tomó la población penitenciaria a mitad de año, de los años 1990 a 2020. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de la composición de la población privada de la libertad? Primeramente vemos que la proporción por género en estos años de observación pues no ha cambiado mucho que digamos, ¿no? La población femenina ha oscilado entre el 3.6% en 1990 y el 6%, ¿no? en 2017. Entonces tenemos un promedio de 5% de población femenina con respecto al total de la población penitenciaria. Ahora, si se analiza la información por tasas de encarcelamiento, pues podemos ver que ha habido un crecimiento de casi el doble de la población general. Si se toma como el periodo más bajo en 1994 y si se toma el periodo más alto en 2014, ¿no? 2015 para el caso de las mujeres. Y vemos que para el caso de los hombres esta tendencia permanece. Y en el caso de las mujeres, el incremento es casi el triple, ¿no? Si vemos en 1994 era de 11.5 mujeres encarceladas por cada 100,000 y en 2015 llegó a ser de 31.7 por cada 100,000. Ahora, pasando un poco al estatus jurídico de la población privada de la libertad, es decir, si las personas en prisión cuentan o no con una sentencia,
pues podemos ver que sistemáticamente la población femenina se ha visto en desventaja, ¿no? Y en esta gráfica pues les muestro la proporción, el porcentaje de las personas privadas de la libertad que aún no cuentan con una sentencia. Y pues de los 30 años de observación, solamente durante 3 años la proporción de hombres sin sentencia fue mayor al de las mujeres, ¿no? Aquí se puede observar como del año 2000 al 2002. También podemos ver que la brecha entre la proporción de hombres y mujeres sin sentencia se comenzó a hacer más notoria a partir de la puesta en marcha justo del régimen de excepción, es decir, de la implementación de medidas de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Aquí vemos como el ensanchamiento de la brecha, justo. Ahora, en este sentido, algo que también se exploró al hacer este artículo son los factores que podrían explicar estas diferencias, ¿no? Si bien no me atrevería tanto a formular una explicación definitiva, pues algo que sí nos brinda algunos indicios son los tipos de delitos que se les imputan a las mujeres, ¿no? Y el grado de participación que tienen en ellos. Por ejemplo, datos del Censo de Gobierno del INEGI, específicamente los censos penitenciarios estatales y federales, muestran que hay una desproporción de mujeres privadas de la libertad por delitos como secuestro, por delitos federales contra la salud, delincuencia organizada, sobre todo cuando se le compara con la incidencia en la población masculina privada de la libertad. Incluso en los últimos datos del Censo Penitenciario Estatal, que estos datos fueron publicados justo la semana pasada, muestran que proporcionalmente hay más mujeres por trata de personas que hombres, ¿no? Y estos delitos precisamente son los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Ahora, en este sentido también se ha visto que si se analizan estos mismos delitos por el estatus jurídico, todo indica que hay una mayor proporción de mujeres sin sentencia, sobre todo en conductas como secuestro. Ahora, por otro lado, la EMPOL, que es la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad gestionada por el INEGI, muestra, por ejemplo, que en menor medida las mujeres declaran haber cometido un delito, mientras que en mayor medida indican que fueron o acusadas de cometerlo, así como de haber ayudado en la realización de esta conducta, ¿no? Y estos indicadores incluso se hacen más notorios al analizar por separado las personas que cuentan con una sentencia con las que no cuentan una sentencia. Y, por ejemplo, aquí en el caso de las mujeres que no contaron con una sentencia, y esto es información también de la EMPOL justo, el 65% indica que posiblemente las están inculpando por la comisión de algún delito, ¿no? Y también vemos como en contraste que solamente 22.5% de estas mujeres señalan que se encuentra en prisión porque efectivamente cometió un delito, ¿no? Menos de un cuarto de ellas. Entonces ahora, con todo este panorama en mente, también vale la pena preguntarnos si la prisión preventiva oficiosa ayuda a resolver el problema de la inseguridad de algún modo. Los datos oficiales sobre incidencia delictiva sugieren que no. Por ejemplo, datos de la ENVIPE, que también es una encuesta gestionada por el INEGI, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, muestran que de 2010 a 2018 la tasa de prevalencia delictiva por cada 100,000 habitantes fue creciendo de manera constante, teniendo su punto más alto en 2017 con una tasa de 29,746 víctimas. Y en este sentido también la cantidad de homicidios ha ido en aumento de manera pues alarmante hasta llegar a un acumulado de 315,247 asesinatos de 2007 a 2019. Específicamente, y esto también es muy importante mencionarlo, en 2018 se registró la tasa más alta de homicidios de mujeres en las últimas décadas, en las últimas 4 décadas, con 5.4 asesinatos por cada 100,000. Y ahora un poco para ir cerrando, solamente quisiera como recalcar que el ensanchamiento de la lista de supuestos que ameritan prisión automática, pues definitivamente no disminuye la incidencia criminal,
ni ayuda necesariamente a que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia. Lo que sí ocasiona, por el contrario, es el recrudecimiento de la vulnerabilidad de las mujeres que de por sí viven una situación vulnerable. Por ejemplo, las mujeres que están en prisión, el 60% reporta haber contado con solo educación básica, 1 de cada 10 no sabe leer ni escribir y casi 1/4 de ellas no reportaron haber contado con algún empleo de manera previa a su reclusión. Y también algo que resulta importante y es algo que rescata la EMPOL, es que casi 9 de cada 10 mujeres privadas de la libertad son madres. Y creo que es importante tomar estas características en cuenta sobre la población femenina en prisión, porque muchas veces, y esto lo han documentado organizaciones como X Justicia para las Mujeres, muchas de ellas actúan por necesidad, como es el caso de muchas que han sido procesadas y sentenciadas por delitos contra la salud, o en algunos casos, como lo es delitos como delincuencia organizada, secuestro, trata de personas. A las mujeres se les da el mismo trato que a sus parejas o familiares que se hayan dedicado a cometer estos delitos, ¿no? Muchas de ellas son precisamente las que llevan a cabo labores de cuidado en estos contextos. Entonces, estas características que justamente son estas características que se pierden al implementar la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Las mujeres van directo a la cárcel sin que se tomen en cuenta estos matices tan importantes. Y ya un poco para cerrar, me gustaría mencionar que justo feministas antipunitivas como Angela Davis lo han venido mencionando por años, por décadas incluso, que el rol de las prisiones sirve como un paliativo que en realidad no ataca los problemas subyacentes de la sociedad, ¿no? Como lo es la desigualdad, como lo es el racismo, como son las mismas consecuencias del capitalismo, y no solo no reduce la violencia contra las mujeres, sino que la perpetúa, ¿no? Y creo que con eso ya cerraría mi intervención. Muchísimas gracias, Adri, también por darnos este respiro de 4 minutos para entrar de lleno a la parte de reflexiones, de preguntas y respuestas. Ahora sí les pediría a todas encender su cámara, pero no quiero dejar de resaltar esta perspectiva antipunitivista que pone Adriana sobre la mesa, precisamente por lo que ha sido engrosar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en un país en el que de por sí existen ya un régimen de excepción que, digamos, suspende todos nuestros derechos, ¿no? Como es la delincuencia organizada, y que hay muchas mujeres que de hecho están cobijadas por la campaña Rompiendo el Silencio, acusadas de estos delitos atroces de alto rechazo social, ¿no? Y que han sido torturadas sexualmente. Entonces, creo que hasta ahora pudimos abarcar muchísimos de los objetivos de la mesa y hay varias preguntas. A mí me parece que por el tiempo vamos a poder hacer 2 vueltas, ojalá, si tratan de ser precisas en sus respuestas. Hay varias preguntas dirigidas a Mandín y algunas que están llegando ahora. Por lo pronto, para darle la palabra a Mandín y a Gina, otra vez, si quieren en el mismo orden, Gina y Amandín, quiero recoger en un solo bloque y ya después ustedes toman la palabra, ¿les parece? Entonces, está una pregunta de Aida Hernández, ¿cómo integras? Es para Gina, pero creo que podrían contestar a las dos si lo desean, una perspectiva feminista decolonial al análisis de estos casos. Y pregunta específica para Gina de Fabiola Teresa, si hay experiencias en Colombia sobre procedimientos judiciales con perspectiva de género. Y para Mandín, además de esta perspectiva feminista decolonial, hay muchas preguntas de Miroslava, Luisana, Aida, Consuelo, varias más, que voy a tratar de resumir. Por ejemplo, ¿cómo reacciona el Estado frente a esta sanación de las mujeres? Y aprovechando cómo reacciona el Estado,
cómo se vive finalmente la judicialización que se activó, ¿no? Y esta exigencia de castigo a los responsables con este otro proceso alternativo de justicia a la punitiva, ¿no? ¿Cómo lo viven ellas, este castigo a los responsables, ¿no? De la justicia punitiva frente a la justicia que tú nos compartiste? Y una que es también interesante, cómo se observan las normatividades heterosexuales dentro de las comunidades junto a estos trabajos de recuperación desde la cuerpa territorio. Entonces, vamos con ustedes, por favor, unos 3 minutitos, máximo 4 por respuesta, y voy con Adri y con Mariana. Adelante. Bueno, empiezo yo. Gracias, Araceli, y gracias a las compañeras que han planteado preguntas, todas complejas. Y bueno, voy a empezar tal vez con la segunda en relación con los procesos judiciales. Bueno, yo creo que yo soy la fuente menos informada al respecto de todas las decisiones judiciales en perspectiva de género en el país. No solo porque en Colombia hay un exacerbado desarrollo jurisprudencial en los tribunales locales, superiores, regionales, transicionales, constitucionales, ordinarios, digamos, sino porque también pueden, digamos, acudir a observatorios judiciales muchísimo mejor sistematizados. Así que les recomiendo... hay organizaciones que trabajan con mujeres en ese ámbito justamente del litigio estratégico desde perspectiva de género, y ustedes podrán encontrar sin duda referencias, como les digo, desde la Corte Constitucional con la famosa sentencia, digamos, alrededor del aborto y la constitucionalización de los casos en los que es posible, al menos en Colombia por ahora, que la mujer ejerza, digamos, el derecho. Pero también encontramos sentencias ya propiamente en el marco del conflicto armado que ponen a los organismos judiciales y a las instituciones que atienden a mujeres víctimas del conflicto a pensar específicamente en enfoques, digamos, diferenciales, enfoques de perspectiva de género, de mujer. Pueden ver en ese caso el auto 092 relacionado con la sentencia T025 de la Corte Constitucional alrededor del tema de desplazamiento forzado. Otro que les podría recomendar ya desde la perspectiva de, digamos, más de mujer indígena es el caso de la masacre de Bahía Portete, un caso en el que el Estado colombiano es juzgado, ese caso está ante la Corte Suprema, y bueno, hay una situación de desplazamiento y de masacre con un impacto muy, muy grave en mujeres indígenas. Pero como les digo, el listado es largo y pues podría yo aquí enumerar un par de casos, pero la respuesta es sí. Evidentemente hay procesos judiciales que ponen cada vez más, digamos, a los operadores y las operadoras judiciales de cara a la necesidad de incorporar perspectivas de mujer mucho más, digamos, serias y respetuosas. La otra pregunta iba dirigida hacia el feminismo, y bueno, yo ahí les planteaba que mi mirada metodológica, al menos, y de acercamiento a los lugares donde yo trabajo, los hago y desde una atenta escucha. Y la atenta escucha implica incluso los lenguajes feministas o las formas como se muestra o no el feminismo y cómo se habla o no del feminismo, en el caso particular del pueblo arhuaco. Yo difícilmente creería que hay una reivindicación feminista en esos términos y en esos lenguajes. Lo que uno encuentra, como lo encuentra en otros contextos indígenas, es esta aproximación a un concepto de la armonía, digamos, de la sincronía espiritual, de la necesaria, digamos, relación entre hombre y mujer, y de cómo lo colectivo al final circula en los discursos tanto de hombres como mujeres. Pero sí les quiero decir que en mi caso personal y desde mi perspectiva feminista anclada a la tierra, es como me gusta expresarlo, pues sí intentamos que el peritaje incluyera las voces de las mujeres, principalmente de las viudas y de las hijas, cuyas, digamos, relatos no habían sido, ni testimonios no habían sido escuchados por los organismos judiciales. El peritaje buscó incluir esas voces y de hecho
buena parte de la reconstrucción de las historias de los 3 líderes que fueron asesinados partieron de sus esposas mismas, es decir, y de verlas a ellas también como lideresas, digamos, como acompañantes espirituales también y políticas del propio ejercicio de liderazgo de los hombres, porque si bien eran, digamos, las esposas de 3 autoridades, ellas mismas ejercían digamos, unas prácticas culturales y espirituales propias de un liderazgo femenino que intentamos visibilizar con el peritaje. El otro era explicar las historias y las experiencias desde el cuerpo de ellas, ¿no? También desde la forma como experimentaron la muerte de sus compañeros, desde su experiencia específica de violencia cotidiana y localizada. Y con eso creo que respondo a las 2 preguntas, Araceli. Gracias, Gracias. Gina. Adelante, Amanda. Ok, yo sigo. Bien. Sí, hay muchas y muy interesantes. Entonces, quizás empiezo por la que me acabas de plantear del contraste entre los diferentes procesos, del proceso de judicialización de Sepursarco con mujeres quechís y los procesos de otras justicias, ¿no? Con las mujeres Mamichú. Como colectiva iniciamos el proceso de sanación con las mujeres quechís también de Sepursarco en 2004 hasta 2011 cuando ellas empezaron el proceso penal con otras organizaciones que estaban especializadas pues, en casos jurídicos y paradigmáticos. Y lo que es muy interesante, como revisar y evaluar, por eso es muy importante evaluar los procesos judiciales a la luz de la satisfacción de las mujeres, no solamente a la luz de los éxitos en jurisprudencia, de los éxitos en cuanto a grandes gestos históricos, ¿no? Yo como que insisto mucho en eso porque tendemos a pensar que porque ha habido caso paradigmático y fue, digamos, excepcionalmente reconocido por la justicia, el sistema de justicia del Estado, pensamos que con esto pues ya lograron justicia, ¿no? Y ya está bien. El tema es cuando empezamos justamente a preguntar cómo se sienten frente a esas sentencias. Y pues ahí yo escribí pues todo la tesis del doctorado, si la quieren leer, se llama La Ley de Mujeres. Justamente ahí pongo también en contraste estos procesos donde pues las abuelas de Sepursarco plantean muy claramente que pues sí, el Estado les hizo justicia en el sentido que condenaron al coronel que las esclavizó sexualmente, pero que esto no les va a hacer revivir por dentro, que en la comunidad nadie las reconoce, nadie las quiere, y que básicamente las medidas de reparación que pusieron como medidas de reparación también históricas, porque supuestamente eran colectivas y comunitarias, bueno, ninguna de ellas fue implementada. Entonces nos quedamos en el ámbito formal, ¿no? Ese es el problema. Entonces, ¿cómo logramos bajar de lo formal a construir realmente condiciones de reparación y no repetición fuera del ámbito judicial? Porque por ahí no va a llegar, ¿no? Lo que llega del ámbito penal es el castigo a los agresores, cuando se da excepcionalmente, ¿no? Porque ya sabemos que hay 99% de impunidad. Entonces, ¿cómo empezar a colocar nuestras energías cada vez más hacia la posibilidad de reconstruir la vida y crear condiciones de vida sin violencia que pasar 15 y 20 años intentando poner a alguien en la cárcel, ¿no? Sin tener ninguna seguridad que esto pase. Digamos, esa es nuestra perspectiva y creo que la experiencia lo evidencia lo manifiesta muy claramente. Entonces, sobre los perpetradores, porque Aida también me preguntó sobre qué hacemos con los perpetradores y qué piensan las mujeres de los perpetradores, y yo estuve como esbozando, digamos, las estrategias que hay alrededor que sí significan justicia para nosotras y para las mujeres que acompañamos. Uno es devolver la vergüenza social hacia los perpetradores. Y esa es una forma de justicia que también
se usa también en las comunidades zapatistas, y básicamente es hacer recargar la vergüenza sobre quién tiene que cargar esa vergüenza. Y solo esto ya es un acto de justicia muy profundo, porque entonces las mujeres ya no van a tener que estar escondiendo la cabeza y bajando la cabeza caminando en la comunidad, sino ellas pueden caminar con la mirada en alto, y ellos son los que tienen que bajar la cabeza, ¿no? Porque durante el conflicto armado en Guatemala, pues como en Colombia, digamos, hubo una política contrainsurgente que articuló y hizo cómplices a 1 millón de hombres civiles. Entonces, la cárcel no es ninguna opción para poner a 10% de la población. Es imposible, ¿no? Esto no puede ser una opción, y no, escuchando a Adriana, es evidente que esto tampoco genera condiciones de no repetición, que la violencia sigue existiendo para el otro millón de gente, de hombres, ¿no? Entonces, más bien es como encontrar territorio por territorio la forma en que hay un control social suficiente sobre esos perpetradores para que no se sigan dando y no se siga haciendo daño. Es lo que se ha hecho en las comunidades, es lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, en la Universidad de México, es poder nombrar quién es perpetrador y obviamente seguir colectivamente para que estas personas ya no tengan un lugar de poder social y de legitimidad social para poder seguir haciendo, ¿no?, el daño. La idea es que realmente tengan que esconderse el tiempo que sea necesario, ¿no? Muchas gracias, Esto, Amandine. Discúlpame. perdón, Sí. disculpa, yo ¿Quieres creía que cerrar? solo una más sobre las resistencias que las mujeres tuvieron o no tuvieron frente a la sanación. Eso es muy importante también, es decir, ahí este proceso no fue impuesto, cada quien decidió estar. Abrimos espacios, propusimos que que abriéramos un espacio entre mujeres que habían sobrevivido la tortura sexual, la esclavitud sexual, y quienes querían venían. Ahora, obviamente hay cosas, por ejemplo, todo el vínculo con la reapropiación del cuerpo sí implicó un proceso, porque muchas efectivamente también tenían creencias católicas o, bueno, de otro tipo de religiones, que les hacía sentir que estaban transgrediendo las reglas, ¿no?, del pastor, del cura, que era Satanás si estaban bailando. Entonces, básicamente lo que les planteábamos era, ustedes hacen lo que realmente sienten les hace bien. Si no les hace bien, no lo hacen, ¿no? Y poco a poco se fueron como conectando con el bienestar. Se empezaron a dar cuenta que si movían el cuerpo, hacían algunos ejercicios de cuerpo, empezaban a bailar, se lograban reconectar con algo de movilidad, algo de bienestar, algo de alegría, y poco a poco fueron procesos de muchos años, no estamos hablando de un taller o 2 talleres, no estamos hablando de varios años que permiten justamente ir despacito y estar a la escucha permanente de lo que cada quien necesita, y entonces a partir de ahí poder crear condiciones para que todas se sientan y nos sentamos cómodas. Gracias, Amandine. Quisiera que pudiéramos escuchar a Adriana y a Mariana, que hay ya varias preguntas con el uso del sistema penal, algunas muy concretas para Mariana. Entonces vamos a este bloquecito con ustedes, si les parece bien, y hago algunas preguntas que van más dirigidas para Adriana, pero que también Mariana, y en una segunda ronda las demás pueden contestar si les parece bien. Hay una pregunta de Lucía Núñez, es al panel, pero aprovecho que toca el turno de ustedes. ¿Cuál es su opinión respecto de las organizaciones feministas que abogan por la prisión preventiva oficiosa en casos de feminicidio y violación sexual?
¿Cómo o qué hacemos ante la impunidad selectiva si sabemos que el mayor castigo y más restricciones a los derechos en aras, entre comillas, de seguridad de las mujeres no significa justicia? Y hay varias preguntas de Luz García y Reina Ramírez que básicamente se resumen en qué otras alternativas hay a la justicia penal, aunque creo que en este panel se responde ya con lo que se ha compartido. Y para Mariana en concreto, si puedes, por favor, compartir sobre, ay, se me fue, aquí está, sobre la fuente, el concepto y la fuente de la justicia narrativa, la bibliografía sobre injusticia testimonial también. Y finalmente, bueno, hay por aquí varios comentarios, ¿no?, sobre preocupaciones de cómo reaccionan las agencias del Ministerio Público frente a delitos que se cometen contra las mujeres y cómo, si son dirigidas por mujeres, entonces, ¿qué es? Mujeres contra mujeres, y no vamos a entrar a esos debates porque realmente no construyen mucho, pero lo que sí me parece interesante por ahí de un comentario es, bueno, hay mujeres que sí cometen delitos, ¿no? Como, ¿qué hacemos con ellas? Entonces, pues adelante, Adriana, si quieres este bunch de preguntas, y después Mariana, 4 minutitos, por favor, para que nos dé tiempo de hacer una última ronda. Adelante. Gracias, Cheli. Pues esto un poco lo iba a dejar un poco para mis reflexiones finales, pero creo que respondiendo la pregunta de Lucía, creo que para el Estado lo más fácil es ofrecer la respuesta punitiva, ¿no? Que es una respuesta que al Estado no le cuesta y tiene mucha aceptación popular. Sin embargo, en la realidad creo que no se están atendiendo las demandas de las víctimas y tampoco se están tomando medidas para proteger a las vidas de las mujeres que están corriendo riesgo, ¿no? Y creo que las preguntas que van en el sentido como de, bueno, estas mujeres que sí delinquen, ¿no? O sea, ¿qué tal si estas mujeres que están dentro de la delincuencia organizada, como todo esto? Creo que los datos, y justamente es lo que mencionaba, ¿no? Y es lo que me interesa mucho, creo que se tiene que poner especial atención, sobre todo en la impartición de justicia, a conocer como la intencionalidad y el perfil de estas mujeres que están privadas de la libertad, ¿no? Como ya lo mencioné un poco, la manera en la que se relacionan las mujeres con la delincuencia, pues por decirlo de alguna manera, ¿no? Es diferente. Las mujeres reportan en mucho mayor medida haber, por ejemplo, ayudado a la comisión de los delitos. Y por ejemplo, esta última gráfica que les enseñaba de la EMPOL, que se concentra en las mujeres sin sentencia, y que el 65% señala que a lo mejor las están implicando, o sea que probablemente son inocentes, ¿no? Y esto tampoco se diferencia mucho en los hombres, ¿no? Pero las mujeres sí vemos como esta diferencia de intencionalidad en el delito. Creo que hasta ahí la dejaría por el momento. Muchas gracias, Adri. Adelante, Mariana. Bueno, en cuanto a la pregunta de la bibliografía, el libro base que yo utilicé fue el de Injusticia Epistémica de la doctora Miranda Fricker. Y bueno, la sentencia completa se puede consultar en la página de la Corte, y también hay un resumen oficial que creo que todavía se encuentra en la página de la Secretaría de Gobernación, si la quieren consultar. Y ya no me acuerdo bien de la pregunta, pero sí tenía muy claro que pues creo que el punitivismo no es una opción factible, al menos no en nuestros territorios, porque hay una deficiencia muy grave, ¿no?, de los sistemas de justicia. Creo que aquí ha sido presente que, pues, sobre todo para las mujeres, nunca trabaja como a su favor, sino siempre o la mayoría de las veces en su contra. Entonces, creo que una de las soluciones probables es voltear la mirada a las víctimas y no al perpetrador, porque, pues como decía Mandín, ¿no?, las escasas ocasiones en que un culpable llega a la cárcel, pues generalmente hubo procesos muy largos y eso no restituye a la víctima. Quizás es raro que yo lo diga porque soy abogada de formación, pero yo creo que
es más que claro que el Estado no nos va a brindar soluciones efectivas y que creo que sobre todo en esta época de confinamiento nos hemos dado cuenta que las soluciones efectivas provienen de la organización comunal, ¿no? Son esfuerzos horizontales. Y entonces sí me parece que todas nosotras tendríamos que intentar pues, movernos hacia esos espacios. Sé que cuando una mujer es víctima de un delito y sobre todo cuando el agresor fue el Estado, pues de pronto sí es importante tener un reconocimiento institucional, pero insisto, como decía Amandine, bueno, me resonan mucho las palabras de Amandine porque además fue el primer documento que me dio mi asesora de tesis cuando iba a empezar la tesis, entonces me parece muy significativo que estemos juntas en la mesa. Pero sí, perdón, me perdí. Sí, me parece muy importante que aunque sí pueden ser esfuerzos que se lleven alternativamente, tenemos que voltear la mirada a qué es lo que realmente es útil para las víctimas y sobre todo a escucharlas, ¿no? A que ellas nos digan qué quieren, qué necesitan y dejar también de asumir como estas posturas paternalistas en donde nosotras creemos que tenemos las soluciones efectivas y pues no es cierto, ¿no? Tenemos que partir como de una horizontalidad en todos estos procesos. Muchísimas gracias, Mariana. Vamos a una siguiente ronda. Hay otra pregunta muy dirigida a Amandine sobre dónde encontrar información, es de Celia, acerca de cómo construir talleres de sanación y si existe algún protocolo. Y yo lo juntaría con una pregunta que quisiera hacerte y hacerles a todas sobre cómo dialogan y trabajan con otras disciplinas, con otras mujeres u hombres de otras que no son abogadas, abogados, o bueno, en sus casos también las formaciones son diversas, pero ¿qué otras herramientas serían muy necesarias, ¿no? En esta conciliencia más que multidisciplinariedad de cómo abordar los casos. Una pregunta para todas tiene que ver con qué opinan, este le había hecho Rosa Elena, con que funcionarios sean suspendidos de sus cargos si no responden de manera pronta y expedita en la debida diligencia. Me llama la atención porque no está hablando de perseguirlos penalmente, no está hablando de la suspensión de un cargo. Hay un comentario de Gómez Miroslava sobre la incorporación de mujeres al crimen organizado en un mensaje que dio Alejandro Encinas. Y ella pregunta si no será que en lugar de un aumento en el ingreso de mujeres al crimen organizado, tenemos un aumento en el sesgo de punibilidad. Eso quizás ya cuando lleguemos otra vez a ti, Adri, pero también me gustaría saber, Gina, por ejemplo, en Colombia, cómo se miran esas perspectivas, ¿no? De si tienes alguna idea, no necesariamente que hayas tú misma investigado, pero conocido, ¿no? De cómo se interrelaciona, porque en México es una realidad pues muy, muy dolorosa y muy latente, ¿no? El crimen organizado y las mujeres. Entonces, bueno, dejo estas preguntas por aquí y hacemos esta última ronda antes de el cierre, por favor. Adelante, Amandine, unos 3, 4 minutitos máximo. Ok, bueno, es tan enorme. Muy rápidamente, entonces, ¿cómo dialogamos con la multidisciplinariedad o interdisciplinariedad? Bueno, la verdad es que nosotras ni siquiera nos preguntamos eso porque para poder acompañar necesitamos todas las herramientas posibles, ¿no? Entonces, por eso cuando leíste mi presentación decía, y esto va a seguir sanadora, biodocente, docente, y sí, porque para acompañar procesos, por eso digo, la justicia es la vida, ¿no? Es la vida, es reconstruir la vida, la justicia, y reconstruirla desde otro lugar. Entonces, la justicia no puede ser un enfoque solamente de las abogadas y no solamente desde la justicia, tiene que ser desde lo legal, ¿no? Tiene que ser muchísimo más amplio y que abarque todos los ámbitos justamente de la vida que han sido rotos y fracturados. Si se necesita suspender a los funcionarios públicos, obviamente, es decir, eso ni es una pregunta.
obviamente se tienen que suspender a todos los que no están aplicando la ley y no están haciendo su trabajo como lo tendrían que hacer, como todos los profesores que están abusando a chicas en la escuela o a maestras, todos tienen que ser despedidos. Esa es la sanción social que se tiene que lograr hacer. Ese es una justicia que permite que justamente los perpetradores pierdan su poder social de hacer daño. Y rápidamente sobre las normatividades heterosexuales dentro de las comunidades, que eso es muy grande, también explicar que básicamente el método es estar en diálogo permanente, construir condiciones de escucha recíproca, crear condiciones de confianza muy grande entre todas las que integran esos grupos para que todo pueda ser hablado, todo. Pero eso se tiene que hacer poco a poco, porque a veces con nuestros discursos políticos tendemos a llegar ya con la decisión, con el discurso. No, 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 es que las propias mujeres a partir de la reflexión sobre sus propias vivencias pueden llegar a hablar de todo, hasta del lesbianismo en las comunidades. Obviamente, y sí lo hemos hecho y lo hacemos, yo soy lesbiana y lo saben todas, pero no fue que yo llegué con mi bandera, soy lesbiana feminista y aquí mi cuerpo es mío. No, pues, no, esa cosa se construye, son procesos sociales, ¿no? Muy largos. Muchas gracias, Amandine. Adelante, Gina. Gracias. Bueno, voy a intentar dar una rondita rápida por dos temas que me parece clave señalar. Alguien preguntaba por las alternativas a la justicia penal y hay una cosa que sí me gustaría resaltar que es propia del contexto jurídico y social y cultural, digamos, en Colombia, y es la posibilidad de que los pueblos ejerzan su jurisdicción y su derecho propio reconocido y en términos institucionales como un deber del Estado de coordinar con las autoridades. Esto lo menciono ¿por qué? Porque en la discusión larga de cuál es el sentido de mantener un proceso judicial por 30 años, un poco al estilo de Guatemala, con pocas respuestas, con debilidades estructurales del Estado para comprender el daño, para atender a la violencia y a las demandas, pero además con una impunidad evidente, ¿cuál es el sentido de mantener una demanda judicial? Y esa pregunta la hice porque ya era, digamos, de hacer el círculo y el espiral de casi eterno de ir a una y otra oficina estatal, pues para uno, digamos, externo, ya eso no le genera sentido. Y eso que esto no tiene sentencia, digamos, todavía no hemos llegado a la parte que Amandine, digamos, reflexiona, ¿no? Y es cuando la sentencia, y Mariana tal vez también, cuando dice, pues esto no responde necesariamente a las expectativas. Y la alternativa que aparecía era bueno, primero hay que hacerlo porque no vamos a desistir en la búsqueda de la verdad, necesitamos esa verdad. Y segundo, es un deber del Estado que no vamos, digamos, a permitir, no vamos a renunciar a eso. Eso no implica que la gente esté esperando la sentencia para sentirse reparada. Yo creo que por eso mencionaba el otro espectro, digamos, lo que sucede internamente, las reparaciones, digamos, colectivas, de armonización del daño, de recuperar el equilibrio y sobre todo de salvaguardar el territorio, porque la violencia puede expandirse por el territorio y es una cosa que espiritualmente hay que frenar. Eso no lo frena una sentencia judicial. Eso lo frenan las autoridades. Y el derecho propio aparecía como una posibilidad. Incluso las autoridades digamos, judiciales internas mencionaban la posibilidad de que se juzgara el caso o los hechos, y con eso quiero decir, los hechos es sin presencia del culpable o de los militares implicados, pero que se juzgue los hechos, digamos, en un nivel histórico, concreto, pero también abstracto, espiritual, y se cierre eso desde la jurisdicción propia. Por ejemplo, eso lo menciono porque me parece que aparece en el escenario de diálogos de otras justicias alternativas, por supuesto, a este tema de lo penal. Yo no sé si me estoy alargando mucho, pero el tema de metodológico, pues yo creo que definitivamente, en particular mi experiencia de conocer y de trabajar con los pueblos es recorriendo el territorio, digamos, y eso más allá de las disciplinas te pone en una dinámica corporal sensible,
de sentir tu cuerpo caminando por un clima diferente, con una gente, digamos, con la que quieres trabajar y colaborar, pero también hacer parte de la cotidianidad y cómo tu cotidianidad se convierte también en parte de este trabajo colaborativo y definitivamente el trabajo ritual y espiritual, y entrar a conversar con esas otras epistemologías se convierte en el dispositivo, digamos, de ser también con los otros y las otras. Voy a dejar ahí porque no quisiera avanzar. Si me dan un chance después, digo otra cosa sobre la judicialización como conjuro de la violencia. Muy bien, muchas gracias, Gina. Pues adelante, Adriana, después Mariana. Gracias, Cheli. Pues creo que es importante imaginarnos como una justicia más allá del derecho penal, para empezar. Y sí estoy muy de acuerdo con Amandine, ¿no? Con que la reparación va mucho más allá hasta del mismo derecho, ¿no? Aunque no sea penal, creo que tiene que ver más con crear comunidad y crear responsabilidad dentro de la comunidad, ¿no? Y en la pregunta de si está bien que se remuevan a los funcionarios de sus cargos, pues más que eso, creo que deberíamos preguntarnos qué es lo que está saliendo mal a nivel sistema, ¿no? Creo que también un poco reducir las soluciones a lo individual, aunque no sea como mandarlos a la cárcel, ¿no? Creo que reducirlo a lo individual a largo plazo creo que nos va a resultar contraproducente. Creo que hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. Mariana. Pues yo solo quisiera responder a la pregunta de cómo te vas comunicando con las otras disciplinas. En mi caso particular, creo que puedo decir que ha sido a través de procesos amistosos, de compañerismo, ¿no? Así platicando con las amigas, con los amigos de los proyectos. Y creo que eso es súper enriquecedor y creo que poder decirlo ahora en espacios académicos, pues es como un nuevo paradigma, ¿no? Poder decir, ahora sé todas estas cosas porque una amiga me dijo, porque un amigo me dijo, y creo que también hay un diálogo muy amistoso con las autoras que leo, o sea, ya no las veo como la autoridad, ¿no? Que viene a lo mejor de la filosofía y entonces me voy a acercar con miedo, sino que creo que ahora intento extraer qué es lo que realmente quiere decirme y cómo se relaciona eso con mi contexto. Muchas gracias, Mariana. Pues estamos casi por cerrar la mesa y en estos 10 minutitos que nos quedan, yo les quiero pedir que hagan un comentario final sobre la justicia, sobre estas formas de resistir que ya ustedes han mencionado, lo que sea que ustedes quieran pues resaltar y que se quede, y recomendaciones, herramientas que crean importantes que quienes están buscando estos análisis críticos de las justicias deban ver, leer, escuchar, acercarse a, ¿no? Y solo quiero por mi parte decir que lo que creo queda claro en esta mesa es que cuando los procesos de judicialización, específicamente cuando se activan los procesos legales ante el Estado, en tanto no conlleven otras herramientas de acompañamiento con perspectiva psicosocial, pueden ser procesos altamente frustrantes, desgastantes y también injustos, ¿no? Solo en la medida en la que se puede construir paralelamente a todo ese proceso judicial que ya vimos aquí, casos de décadas, el caso Atenco una década, ¿no? Y por fuera del sistema estatal, en el caso de las mujeres privadas de la libertad, muchas que pueden pasar hasta una década sin sentencia, ¿no? Y bueno, ya en el nuevo sistema veremos. Entonces les doy estos 2 minutitos de cierre cada quien, por favor, para que podamos con esto cerrar la mesa y sus recomendaciones. Adelante. Ah, perdón, el orden no lo dije. ¿Les parece el mismo con el que empezamos? Cerramos, ¿no? Gina, Amandine, Adriana y Mariana, adelante. Ay, ay, ay. Bueno, sí, sin pensar, ¿no? Como de, muy desde el sentimiento también. Y no quisiera sonar desde una obviedad, pero claramente la justicia no es del monopolio del Estado.
hay otras formas de justicia y de llegar al sentimiento y al contenido y al sentido de justicia desde otros caminos. Las comunidades nos muestran esos otros caminos todo el tiempo desde lenguajes, prácticas y formas muy, muy concretas, muy aterrizadas, a las que hay que voltear la mirada, a las que hay que escuchar, de las que hay que aprender, incluyendo al Estado, pero también, digamos, a los otros sectores sociales, las prácticas, digamos, más restaurativas, más del orden de recuperar la armonía, de recuperar el orden que genera la violencia, en especial en casos como el colombiano, en donde eso es el día a día de las comunidades y en donde claramente el Estado no ha llegado o llega como parte de los actores de la violencia, pues los que se están apropiando y las que se están apropiando de armonizar sus territorios son los colectivos, los pueblos, digamos. Y me parece muy importante que la palabra víctima aparezca en el escenario tipificado del derecho y del lenguaje, pero yo en principio hablaría de sobrevivientes, de resistentes. Lo que claramente ellos muestran es que siguen viviendo desde la diversidad y desde sus fundamentos como pueblos diferentes, pese a la violencia y a los distintos embates, además, que son embates no solo institucionales, sino extractivos, mineros, del capitalismo, digamos, de la guerra histórica y de las múltiples violencias que sobre los pueblos se vierten. Y ya, yo creo que hay que estar atentos a esas otras epistemologías y experiencias de justicia. Sí recomendaría en ese plano, pues acercarse a los documentos, a los archivos, a las fuentes que los propios pueblos están generando sobre sus prácticas de justicia. Me parece que eso es fundamental como herramienta para ver esas otras formas. Creo que cada vez hay más trabajos hechos por los propios pueblos, por sus investigadores e investigadoras locales que nos explican y nos llevan a estas otras formas de pluralizar y complejizar los sentidos de la justicia. Muchas gracias, Gina. Amandine. Bueno, yo quizás cerrar con una frase de una lideresa MAM de Guatemala que plantea que la justicia no es solo que vaya a la cárcel el violador, porque yo me quedo con mi dolor y me quedo con mi vergüenza. La justicia para nosotras es hacer algo por nosotras y es hacer algo para las mujeres que fueron violadas. Básicamente es crear condiciones de vida que valgan la pena ser vividas. No, eso es muy importante, el mensaje y también el mensaje de toda la espiritualidad maya y las espiritualidades ancestrales es esto, no venimos a esta tierra solamente para sufrir, de hecho, no venimos para sufrir, entonces intentemos recuperar la posibilidad de crear otros caminos que no pasen por el mismo cansador drama que ya conocemos desde hace miles de años, ¿no? Entonces yo pues como llamaría a recuperar esas sabidurías ancestrales, pero desde la posibilidad de vivir bien como mujeres, ¿sí? Resignificadas desde el feminismo y desde la posibilidad de vivir bien también como mujeres. Y para como compartir métodos o formas de trabajo, pueden ir al sitio web de Actoras de Cambio en Guatemala. Ahí está todo registrado. Ahí están todos los documentos que hemos publicado sobre cómo hemos trabajado, qué metodología hemos usado. Obviamente también, pues, recordar que esas son herramientas, son instrumentos que nos han servido a nosotras, que pueden guiar y orientar otros procesos, pero que cada proceso también obviamente es contextual y pues se tiene que adaptar al grupo, al espacio, en fin. Y que no hay ninguna receta, pero que tenemos esa capacidad de crear, de creatividad, ¿no? Y es como recuperar esa creatividad propia que tenemos para poder llegar a crear condiciones de justicia y bienestar para todas nosotras. Y pues para el análisis que acabo de compartir de forma muy resumida, también pueden mirar la Ley de Mujeres, está por el momento en tesis UNAM y pues pronto espero en un libro colectivo. Ojalá que sí. Muchas gracias, Amandine. Adri.
Perdón, gracias, Cheli. Bueno, como recomendaciones, creo que yo insistiría en señalar y cuestionar la respuesta punitiva del Estado como solución a cualquier problema social, en primer lugar. Y un poco para esto necesitamos datos de calidad, ¿no? Datos que nos permitan conocer la situación que viven las personas privadas de la libertad pues en este tema. Creo que, y esto se ha visto obstaculizado, sin embargo, por los recortes presupuestales al INEGI, ¿no? Por ejemplo, al suspender el levantamiento de encuestas tan básicas como la EMPOL, que no solo dan luz sobre cómo viven las personas al interior de los centros penitenciarios, pero también señalan la actuación de las autoridades al momento del arresto, por ejemplo. Y que en casos como el de Atenco, pues vemos que ese caso no es para nada aislado, ¿no? Luego insistiría en adoptar medidas alternativas a la prisión, ¿no? Por esto es importante dar mayor importancia a otras medidas cautelares, ¿no? Por ejemplo, que sobre todo en estos tiempos de pandemia deberían ser prioritarios. También creo que no me gustaría dejar de mencionar que es indispensable poner en el centro a las víctimas. Y antes de celebrar que han sido creados miles de nuevos tipos penales en temas de violencia hacia las mujeres, pues creo que primero hay que plantearnos si estamos efectivamente dándole la importancia a las víctimas. Creo que se deben priorizar y garantizar medidas de protección efectivas y sobre todo en casos de violencia de género en los que la misma vida de la víctima pudiera estar en peligro, ¿no? Y por último, solo mencionar que, o sea, ya con esto último que estuvimos mencionando, creo que hay que pensar la vida y el castigo, además de recurrir a la cárcel y además de individualizar el problema, ¿no? Por ejemplo, también desde Intersecta hemos investigado más temas como la violencia escolar, como la violencia laboral, en donde las mujeres no están yendo al MP a denunciar, ¿no? Necesariamente la justicia penal. Creo que entre más veo y más investigo al respecto, creo que es un lugar muy hostil para las mujeres. Y pues nada más les menciono, les dejo las arrobas de Intersecta. Estamos como intersecta.org en Twitter, en Instagram y Facebook, por si están interesadas en conocer un poco más sobre nuestro trabajo. Ya está, ahí la dejaría. Gracias, Chela. Muchas gracias, Adri. Mariana, adelante. Bueno, yo quisiera recomendarles que acudieran al sitio de internet del Centro Agustín Pro Juárez, que fue uno de los representantes legales de las mujeres de Atenco, y ahí hay material sobre la campaña y sobre el propio caso, y han hecho un trabajo de documentación muy, muy bueno. Y sobre las alternativas que tenemos, bueno, creo que en esta mesa coincidimos en que la justicia estatal es insuficiente. Creo que sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, pues además hay unos índices de impunidad absolutamente escandalosos. Entonces, entiendo que si bien para muchas personas tener una sentencia favorable es algo muy importante para empezar como un proceso de reconstrucción, pues es insuficiente. Entonces, lo que yo concluiría es que también es muy importante incluir voces que típicamente han estado marginalizadas a todo tipo de discursos, y pues eso, ¿no? Entre nosotras también tratar de vencer resistencias y tratar de interpretarnos con otros marcos de referencia y no solo los hegemónicos, ¿no? Y con esto me refiero a que no basta que dialoguemos, no sé, solo entre la academia o solo las activistas, sino que tenemos que hacer puentes para realmente comunicarnos y lograr que las acciones que pretenden justicia sean mucho más efectivas. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Gina, Mandín, Adri, Mariana, por esta gran mesa. Cierro diciéndoles que por favor no olviden registrarse. Se copió el link ahí en el chat, en el Facebook. Y les invitamos a la mesa 6, nuevos y viejos contextos de la violencia, que será a las 5 de la tarde. Así que buen provecho y nos encontramos después. Muchas gracias a todas. Adiós.